estamos en esta sección en la que Pablo le habla a los esposos en la iglesia. Y en medio de esta sección, vemos cómo el apóstol enseña acerca de Cristo y la iglesia. Pablo está preocupado para que entiendan el sacrificio de Cristo por la iglesia. Pero no se queda allí. Para esto muestra cómo Cristo se dio a sí mismo por ella. Y Jesús, además de darse por la iglesia, está haciendo algo por ella. Para santificarla, dice el versículo 26. Noten ahí, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. La santificó. Eso es lo que hizo y lo que continúa haciendo. La hizo en un momento, pero continúa santificándola. Santificarla es que Jesús la aparta la iglesia para sí mismo. Eso quiere decir la santificación, que la aparta. Jesús nos ha hecho un pueblo, posesión adquirida, nos ha hecho su pueblo, nación santa, su nación, nos ha hecho su esposa, y a la esposa le está haciendo esto. Noten lo que hace, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué significan estas palabras? Esto significa que Cristo santifica a la iglesia, porque lógicamente la ha limpiado o la ha estado limpiando con su muerte sacrificial. La aparta desde ese momento de la salvación en la cruz y la limpia igualmente en la cruz, y no solamente la ha limpiado en ese momento histórico, sino que continúa limpiándola. Y la traducción, habiéndola purificado, nos muestra o nos da esa idea de que es algo continuo. La ha limpiado para que fuere santificada o separada. Pero esta limpieza no es algo de un solo momento. Es una acción que continúa. La limpieza trata con el aspecto negativo del pecado del hombre. Él debe ser limpiado de la contaminación del pecado. Mientras que la santificación es el aspecto positivo, debe ser apartado para Dios. Entonces, la santificación es lo que nosotros tenemos positivo porque estamos con Cristo, y el lavamiento, la purificación es algo que se tiene que hacer porque nosotros somos pecadores. Hay algunos, o podemos decir que son dos caras de la misma moneda, pero hay algunos que en su entendimiento lo limitan únicamente a que seamos lavados de la culpa de nuestros pecados, que eso es lo que sucede en el lavamiento. Somos lavados de la culpa de nuestros pecados en el momento de la salvación. Eso es lo que quiere decir limpieza, dicen algunos, que se queda en ese instante y que ya no se necesita más. Pero eso claramente no es suficiente. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Allí vemos que la idea es que nosotros somos liberados de la culpa del pecado. Pero esa palabra, habiéndolas purificado, nos lleva aún más lejos. Y el hecho lo podemos ver ahí mismo, en las palabras que continúan, que la limpieza continúa. Dice, por el lavamiento del agua con la palabra. Noten ahí el versículo 26. Esa es una prueba de que es un proceso continuo. Y si el lavado de la culpa del pecado fuera de una vez y para siempre, si se tratara de una acción única, no habría necesidad del lavamiento por la palabra. ¿Para qué? Si ya ha sido limpiado completamente. Ya está limpio y no necesitaría nada más. Y por eso muchos piensan que eso es lo que sucede en el bautizo, por ejemplo, y que cuando se bautizaron como infantes ya quedaron limpios y que ahora pueden vivir la vida como les plazca, porque ¿qué importa? ¿Qué más da? Si yo ya estoy limpio, ya voy para el cielo de la manera que me voy, ya me bautizaron de bebé, pues ya me gané la entrada. Pero los textos nos están mostrando que hay una acción continua, hay una limpieza en el lavamiento del agua con la palabra.
Esa declaración demuestra que no se trata simplemente de deshacerse de la culpa. Noten que Pablo va aún más allá. Noten el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estas palabras definen el objetivo final de Cristo, que la iglesia no solo sea liberada de la culpa del pecado, sino que debe ser liberada entera y completamente del pecado en todas sus formas, y eso se logra a través de un proceso. Recuerden la canción que acabamos de cantar. En densa oscuridad vagué, perdido en el amor, la senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti, en rumbo a mi perdición. Indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Eso es la salvación. Eso es lo que sucede en la vida de una persona. Está huyendo, está corriendo de Cristo, pero Dios lo trae para sí y le salva. Pero no se queda ahí. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú. Y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Ahora comienza la santificación. Ahí está en la canción. Pero no solamente en la canción, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, es exactamente la misma idea. Siempre continúa la idea adicional de que nuestro ser debe ser limpiado del poder del pecado también. Y de hecho quiero añadir algo. Esta limpieza no es solo de la culpa del pecado y del poder del pecado, es también de la contaminación del pecado. Escuchemos, o usted probablemente escucha pastores o lee libros, y normalmente muchos de ellos se centran en la culpa y el poder, no tanto en la contaminación. Pero la contaminación es con lo que se nace. Piensen en esto, mis hermanos, piensen en esto. Piensen en el río Bogotá, pensemos otra vez en él. Esto me ayuda a mí, espero que también les ayude a ustedes a entender lo que está pasando en todo esto. Piense que usted es el río Bogotá. El río está muerto desde su nacimiento, pero de una forma natural se le inyecta oxígeno en el salto del Tequendama para darle vida. El río no hace nada, simplemente llega al salto y cuando cae el agua se oxigena. Cuando caen a esos 132 metros se oxigena. Es igual el hombre. No hace nada, simplemente recibe el oxígeno que le da la vida. Y ese oxígeno es el Espíritu Santo que es depositado en todos los que han creído en Cristo como su único Salvador. En el río, la CAR hoy día prohíbe a las empresas que boten sus desechos porque eso es lo que contamina, es el poder contaminante del río. Y si las empresas no botan sus desechos, allá el río pues no va a recibir estos grandes contaminantes. Y en nuestro símil sería quitar el poder del pecado en el hombre, quitarle los contaminantes que lo rematan. Pero mis hermanos, eso no es suficiente. De hecho, debe haber un cambio sustancial en las personas de Bogotá y de Cundinamarca. Deben cambiar de fondo, deben cambiar internamente. Además de capacitar a los cundinamarqueses, debe tomar una decisión de no hacer lo que hacen en el río. Porque si no se transforma, piensen en esto, si no se transforma de raíz cómo se trata el río, por más plantas de tratamiento que hayan, por más leyes que existan en contra de botar las basuras allí, vamos a regresar a lo mismo. Así ponga 1000 plantas de tratamiento, si el corazón de las personas o el entendimiento de las personas acerca del río continúa, no hacerse nada. Si no se cambia a la gente la forma de pensar acerca de cómo mantener esta agua, no va a ser posible. Debe existir una cultura completamente diferente frente al río. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Es decir que hay que quitar la corrupción intrínseca de los cundinamarqueses. Y eso es lo mismo que hace Dios con el pecado.
Hay que darle vida al hombre, por supuesto, primero, y lo hace en el momento de la salvación. Quita el poder del pecado por medio de la purificación y elimina la corrupción lavándoles completamente con la palabra. De hecho, la corrupción es lo más terrible de la caída. La naturaleza del hombre es corrompida. Y esto es lo que dice el mismo apóstol que describe tan gráficamente en Romanos 7. Sé, dice él, que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. ¿Eso qué es? Contaminación. Nuestra naturaleza está contaminada y está empañada completamente. Está sucia y hecha impura por la caída. Esa es la corrupción que habita en nosotros y se expresa con el pecado. Por lo tanto, necesitamos ser limpiados, no solo de la culpa, no solo del poder, sino en particular de esta terrible contaminación del pecado. Eso es lo que mancha todo. Esa es la perversión. El pecado está mezclado, está diluido en los tejidos internos de la naturaleza humana. Nuestra propia naturaleza es vil, retorcida, pervertida. Y si no se dan cuenta de lo importante, nunca van a entender el Evangelio. Por eso es tan importante entender estas verdades, que se den cuenta de que eso es cierto para todos nosotros por naturaleza. No que seamos neutros, no hay neutralidad, no que seamos tentados del exterior, no, nace en pecado, son moldeados en la inequidad. En el pecado me concibió mi madre, esa es la enseñanza de las Escrituras. Y el apóstol lo ha dicho claramente al comienzo del 2 capítulo de Efesios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo le está hablando a ellos, diciéndoles que sus deseos, que su carne y que sus pensamientos son completamente corruptos. Esa es la forma de describir lo que está pasando dentro de nosotros, la ley que nos rige en cada uno. No es solo el poder, es una infección. Es de hecho, como digo, una contaminación. Y debemos ser limpiados antes de que puedan ser presentados por el Señor mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa e inmaculada, como dice el versículo 27. La pregunta para usted y para mí es esta: ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? El apóstol dice que el lavado de agua se hace por la palabra. La palabra lavado hace referencia a baño, al lugar de baño, o a agua para bañarse, o a lavarse, o a bautismo inclusive. Josefo, el historiador judío, menciona que la ley mosaica hablaba del lavado que se hacía con ritos de purificación cuando un leproso era curado. Debía limpiarse con ese baño, debía bautizarse. Y muchos piensan que ese es el bautismo que tenemos hoy. Y eso desafortunadamente es un error que se coló en la iglesia en los primeros siglos. Es un error que se perpetúa y lo perpetúa hoy día la Iglesia Católica y otras formas de catolicismo. Error que persiste hasta el día de hoy, pero no hay nada en el contexto que nos lleve a pensar en esto. Y nada en las Escrituras. Así tomáramos todas las Escrituras, palabra por palabra, en ningún lado dice, no hay ninguna indicación de que el bautismo logra esto. ¿Recuerdan Tito 3:5? Dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Otra vez, vemos un lavamiento, pero nada tiene que ver con el rito del bautismo. El rito del bautismo no limpia del pecado. El que limpia del pecado es Dios por medio de su Espíritu. Él es quien eliminó sus transgresiones y los justificó. Y no voy a entrar en todos los detalles acerca del bautismo, pero aquellos que dicen que el bautismo imparte gracia, están imponiendo un significado sobre estas palabras que no tienen. El bautismo no trae gracia. Si se leen estas palabras de forma natural y en su contexto, nunca podríamos llegar a ese entendimiento. El punto aquí es que en el bautismo no hay una acción mágica a la que hay lugar.
Ni el bautismo es una tarea a realizar. No es que yo me tengo que bautizar porque yo quiero recibir una gracia especial. No. En el bautismo, cuando una persona se bautiza, ya ha recibido la gracia. Es simplemente una demostración de lo que ya ha pasado en la vida de esas personas. Es un símbolo de lo que ha sucedido en sus vidas. ¿Qué enseña entonces esta palabra? Obviamente hay una referencia a agua. Lavamiento es agua, lavamiento del agua. A sumergir, pero no con la idea del bautismo como ritual. Es sumergirse en Jesús, bautizarse en Jesús. Es una expresión metafórica de lo que hizo Cristo al entregarse a sí mismo por la comunidad de creyentes, la iglesia. El propósito de esto era apartar a la iglesia porque ella había sido limpiada con el lavado de agua. Él la está tomando para sí. En 1 Corintios 6:11 también menciona esto del lavado. Allí, a diferencia de aquellos que no heredarán el reino de Dios, los creyentes fueron lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de Dios. A eso hace referencia. Aquí también el lavado hace referencia a esa limpieza realizada por Cristo y no al ritual del bautismo. Aquí Pablo está tratando con personas que alguna vez fueron paganas. Ellos, los efesios, en ese momento escucharon el evangelio, lo creyeron y luego, antes de ser admitidos en la iglesia, tuvieron que ser bautizados. Y habiendo sido bautizados, fueron recibidos como miembros de la iglesia cristiana. Por lo tanto, el bautismo en sus mentes era como algo que estaba destinado a representar. Es una representación de la limpieza, de esta liberación de un reino y el traspaso al otro reino. Y es lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia. A las personas que quieren ser miembros, les preguntamos lo primero, ¿se han bautizado? Si no, les bautizamos para que puedan ser miembros. No que en el bautismo exista una infusión de gracia, pero es para mostrar a los hermanos, a todos los que están presentes en el bautismo, de algo que ya sucedió en sus vidas. Ya no son injustos, ahora son herederos. ¿O no sabéis que los injustos, dice Pablo en 1 Corintios, no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice él, en algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Allí vemos la idea otra vez del lavado. Él dice, así eran, pero ya no están en esa condición. Ahora son santos en la iglesia, habéis sido lavados. Uno de los propósitos del bautismo en estas aguas es representar ese cambio. El bautismo es una figura, es una representación simbólica de lo que el Señor Jesucristo hace por nosotros en este proceso de santificación. El objetivo del bautismo, por lo tanto, es representar eso y sellarlo en nuestras mentes y en nuestros corazones. No hace más. El mero hecho de ser bautizados no le cambia de naturaleza. Ese es un término técnico, hay un término técnico que utilizan los católicos que se llaman los sacramentos. Los sacramentos para ellos son cosas que suceden o que infunden alguna gracia. Actúan en sí mismos, es decir, sin ni siquiera quererlo, porque muchos bautizan a los bebés y ellos sin siquiera querer están siendo o están recibiendo esa gracia por medio del sacramento, pero eso no es bíblico. El acto del bautismo en un niño o en un adulto no lo regenera. No hay tal enseñanza en las Escrituras. El bautismo es, como dice Pablo y Pedro, una figura parecida, es una representación dramática de lo que sucedió a estas personas anteriormente. Es lo mismo, por supuesto, con la cena del Señor. Hoy vamos a celebrar la cena, pero no es, otra vez,
como la cena católica, en donde hay una conversión real para ellos del cuerpo y la sangre de Cristo en ese momento. No creemos que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo. Es una representación. Nuestro Señor lo dijo. Miren este pan, vengan conmigo a comerlo. Dice, para que les recuerde, esto es mi cuerpo que es para vosotros hacer esto. Y noten cómo lo dice, en memoria de mí, para que me recuerden. Esto representa mi cuerpo quebrantado. Y lo mismo hace con el vino. Esta copa es el nuevo pacto, dice él. Los católicos dicen que el vino se convierte en su sangre, pero si lo tomamos literalmente, lo que nuestro Señor está diciendo es esta copa, no está hablando de vino. Esta copa es el nuevo pacto. Con esto está demostrando que es simplemente algo representativo y simbólico. Lo mismo ocurre con el bautismo. ¿Qué representa el bautismo? Claramente representa nuestro ser lavados de la culpa del pecado. Allí estamos, pecadores, bajo la ira de Dios. Hemos sido liberados de eso por nuestra fe en el Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho por nosotros. El bautismo nos recuerda esta liberación. Además, el bautismo nos recuerda el hecho de que estamos siendo limpiados del poder y la contaminación del pecado. Es una especie de lavado, una representación simbólica de ese proceso de limpieza. Y además representa ese concepto de que somos bautizados en Cristo por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cómo Pablo, al escribir Corintios 10, 1 Corintios 10, dice que los israelitas fueron bautizados en Moisés por la nube que estaba sobre ellos? No estaban inmersos en la nube estaba sobre ellos. De la misma manera, el bautismo representa el hecho de que así somos bautizados, en Cristo por el Espíritu Santo. Esa es la idea que Pablo tiene en su mente aquí, nuestra unión con Cristo. Somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su carne, somos miembros de sus huesos. ¿Y cómo sucede esto? Sucede porque somos bautizados por un solo Espíritu. El bautismo también significa esto. Eso es lo que está diciendo acá. Es una representación simbólica externa de las cosas que el apóstol ha estado enfatizando en esta sección en particular. Obviamente, entonces, el objetivo principal de Pablo es mostrarnos cómo Cristo está limpiando a la iglesia y preparándola para sí mismo. Y lo hace a través del Espíritu Santo. Así que siempre en el bautismo debe estar pensando en este aspecto, en la venida del Espíritu Santo sobre usted y para usted. Él es el que puede bautizarlos en Cristo y proceder después con la obra santificadora. Y noten que para que Él pueda limpiarlos con el agua, se hace con un instrumento, y el instrumento es la palabra. Lo vital es esta expresión que encontramos aquí, por la palabra. Esa limpieza está unida a la palabra, así lo dice el texto. El Espíritu Santo hace la obra en nosotros por medio de la palabra. Y esto es una verdad muy importante para que usted como cristiano mantenga en mente. El instrumento que es utilizado por el Espíritu Santo para su limpieza es la palabra. Aquí palabra hace referencia al mensaje o a la palabra de Dios. En Hebreos encontramos que esa palabra se utiliza 4 veces y donde todas las veces hace referencia a Dios, a la palabra de Dios, a las palabras que proceden de Él. Pablo la utiliza 8 veces y solamente en uno, en 2 Corintios 13:1, se refiere a otra cosa que no sea la palabra de Dios. Todo el tiempo habla de la palabra, cuando habla de la palabra, es de la palabra predicada, del evangelio, de la palabra de fe, de la palabra que da la fe que viene a través de la palabra de Dios. En el contexto actual, en el contexto de Efesios, es la palabra predicada del amor de Cristo por la iglesia. En ese sentido, Él dio su vida con ese propósito de santificarla, habiéndola limpiado con el lavado de agua. Esto es análogo a las palabras que Jesús mismo dijo acerca de la palabra. Jesús en su oración al Padre, si lo recuerdan,
él está orándole al Padre en nombre de los discípulos y les dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. En las costumbres judías, en el momento de que dos esposos se comprometían con sus futuras esposas, el joven presenta a su futura novia un regalo y le dice estas palabras: he aquí, estás consagrada a mí, estás comprometida a mí, he aquí, tú eres una esposa para mí. Él, ¿qué hacía en ese momento? La está separando, no se habían casado todavía. Con esas palabras quedaban comprometidos y luego aproximadamente 12 meses después se casaban. Pero junto antes de la boda, la futura esposa era bañada simbolizando la limpieza para su esposo. Pero en realidad la que la separa es la palabra hablada, no el baño en sí. La limpieza se da entonces mediante el lavado del agua, acompañada con la conexión de la palabra predicada, con el mensaje del sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es la santificación posicional de los creyentes. Esta es la santificación que inicia en la salvación y que continúan. Ya estamos santificados, ya estamos completamente limpios frente a Dios o a los ojos de Dios, pero la santificación continúa mientras nosotros estamos acá, para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la razón por la que se dio Cristo a sí mismo por la iglesia, por la cual Él la redimió, fue para santificarla, porque la ha limpiado con el lavado del agua. Esta es la enseñanza esencial del Nuevo Testamento sobre santidad y santificación. Es algo que se hace sobre nosotros por medio del Espíritu Santo, usando la palabra. Y hago hincapié en esto, en que es un proceso. Esa limpieza es una limpieza progresiva hasta que estemos libres de toda mancha o arruga o cosa semejante. Libres de toda mancha seremos en algún momento eternamente santos, en el momento que pasemos a la gloria. Ahí ya no habrá más pecado. Se acabó el pecado. Gloria a Dios. Vamos a llegar, qué bueno morir, porque el día que muramos vamos a vivir sin pecado. Ahora vamos a seguir en ese proceso de santificación. Mientras permanezca en Cristo, dicen algunos, se le impide pecar, pero tampoco encontramos eso en las Escrituras. La contaminación está ahí. Por eso claramente no está de acuerdo con la enseñanza de que ya somos limpios y que ya no podemos pecar. Eso es un error. A medida que el hombre continúe en la vida cristiana, va a haber pecado, va a haber contaminación, y ese pecado, esa contaminación se va a ir limpiando por medio de la palabra. Es algo que sucede progresivamente, en la medida que avanza en su vida cristiana, en la medida que camina su vida cristiana. Él no está simplemente capacitándolos al momento de la salvación o en la santificación, capacitándolos para que puedan resistir al pecado y que sean limpiados de la contaminación o del poder del pecado, sino que sean limpiados inclusive de esa contaminación del pecado. Está siendo lavado progresivamente a un estado al que finalmente será perfecto. Y esto es lo que hace Él mismo, Dios mismo, por medio de la palabra. Es un gran principio a entender. Es que la operación del Espíritu Santo en nosotros se da a través de la palabra. Por eso siempre es peligroso dividir el Espíritu Santo de la palabra. Muchos hacen eso y a menudo por hacer eso llegan a excesos graves. He escuchado de muchos líderes espirituales que utilizan pasajes bíblicos fuera de su contexto para probar que es necesario o que no es necesario mejor estudiar las Escrituras. Para ellos dicen, mientras usted tenga el Espíritu, no importa si estudia o no. Dicen, la palabra mata. ¿Y el Espíritu qué? Vivifica. 2 Corintios 3:6. Está en las Escrituras, es cierto, pero está tomando un texto fuera de su contexto. Dicen ellos que los discípulos eran simples obreros, pescadores sin educación, y que el mismo Jesucristo ni siquiera había ido a la universidad. Pues ¿cómo iba a ir a la universidad? Ni universidades habían. Las universidades empiezan 1500 o 1300 años después. Esto parecería real, pero si usted lo investiga
y investiga la cultura de esos tiempos bíblicos, vamos a llegar a otra conclusión. Eso no es cierto. En ese tiempo estudiaban y estudiaban más. Pero ellos siguen diciendo que la palabra no importa, que es la luz interior lo que importa. Enfatizan el Espíritu Santo hasta el punto que parece que están separando el espíritu de la palabra, que no quieren que se les enseñe nada más, no quieren instrucciones, viven en un reino de sentimientos, de estados de ánimo, de experiencias, y van de éxtasis en éxtasis, y a menudo eso los lleva a un naufragio de su fe. No solamente a eso, sino inclusive a inmoralidad, excesos, fracasos. Mis hermanos, la palabra va unida al Espíritu, van juntos. La palabra ha sido dada por el Espíritu. Es por medio del Espíritu que las Escrituras fueron dadas. Y Él usa su palabra. Ese es el instrumento que Él usa. Y voy más allá inclusive. Digo que cualquier cosa que podamos pensar que es la obra del Espíritu Santo en nosotros siempre debe ser probada por la palabra. El Espíritu Santo nunca hará nada contradictorio con su palabra. Así que nos exhorta a probar los espíritus. A probar los espíritus. Hay que probar los espíritus. No todos los espíritus son de Dios. Por lo tanto, necesita una prueba. ¿Y qué proporciona esa prueba? La palabra. Así que esta obra es hecha por el Espíritu, pero se hace a través o por medio de la palabra de Dios. Santiago lo expresa de esta manera. En Santiago 1:21 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y luego en el versículo 18 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Lo mismo enseña Pedro. En 1 de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de muerte corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La regeneración es la obra del Espíritu Santo, pero Él lo hace por medio de la palabra. Nacer de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Esa es la palabra usada por el Espíritu que da vida a todos nosotros. Así que, amados míos, dice Pablo, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la palabra. El Evangelio de Juan nos lo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él está diciendo, él está dejando a sus discípulos en el mundo antes de ascender, y el enemigo los está atacando. En el versículo 14 del mismo capítulo dice, yo les he dado tu palabra y el mundo les ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sepáralos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, es lo que les está diciendo. Como tú me enviaste al mundo, yo también les he enviado. Y por ellos yo me santifico, yo me separo, está diciendo Jesucristo. Yo me separo, yo me aparto para morir en la cruz, para que ellos también sean apartados en la verdad, o santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra. La palabra es todo. Ese es el gran principio que encontramos acá, que se está enseñando por todas partes en las Escrituras. Cristo está limpiando a la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo, el que Él mismo ha salvado o enviado. Y usa esta palabra para hacer esta obra. Por eso nos deja con una pregunta vital.
¿Cuál? En particular es la enseñanza que conduce a su progresiva santificación y liberación del poder y la contaminación del pecado. ¿Cuál es esa palabra? ¿De qué está hablando esta palabra? La respuesta es todas las Escrituras, todas. Toda la verdad que se encuentra en la Biblia o en cualquiera otra de las escritos, o en la Biblia del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, las epístolas, los evangelios, todo lo que está acá en estas Escrituras. Toda la verdad que se encuentra en la Biblia es la palabra. ¿Saben por qué el apóstol escribió esta carta a los Efesios? Él la escribió para promover su santificación, es lo que les está diciendo ahí. No encontramos sino verdades, doctrinas. Esos 3 primeros capítulos dan todas las doctrinas para que ellos crean y luego les dan la práctica basados en esas doctrinas. Él lo único que está haciendo es dándoles verdades. Habían creído en la verdad, pero Él les recuerda desde el capítulo 1 que crezcan en gracia. Él quiere que maduren, que se desarrollen, quieren que se deshagan del pecado, de su culpa, del poder y por supuesto de la contaminación del pecado. Él quiere que vean que el objetivo es que sean perfectos, que sean santos, totalmente intachables y sin mancha. Y les escribe estas palabras para que lleguen a ese punto. Deben pasar por un proceso, es un caminar. Desde el momento de la salvación empiezan a caminar todos los días en ese caminar de santificación. Toda esta epístola está hablando de eso, de la santificación. Esta es la palabra. No es una pequeña fórmula, no hay una fórmula, los 7 hábitos de la gente eficaz o los 3 estrategias o lo que usted quiera poner ahí. Es toda la Escritura, es la totalidad de la enseñanza bíblica. Todas las doctrinas que se enseñan allí a lo largo de todas estas Escrituras. Recuerden que la semana pasada les mencioné los medios de santificación y uno de los medios es leer y meditar en la palabra de Dios. Lo dice Salmo 1, 2 y 3, 19, 7 y 11, 109, 105, Juan 17, 17 que ya leímos. Bueno, hay infinidad, hay muchos versículos que nos muestran que debe meditar y leer la palabra de Dios. Comience mirando el rostro de Dios. Lo mira regularmente, es mi pregunta. Lo hace. No empiece pensando en qué hay ahí para mí. Comience quién es Dios. Primero piense quién es Dios. Primero busque quién es Él. No hay una manera más profunda de enseñar la santificación y la santidad que ver lo que dicen las Escrituras acerca de quién es Dios, acerca de sus doctrinas, acerca de su naturaleza, acerca de su carácter. No comience con usted y con sus problemas y necesidades, comience siempre con Dios. Comience con el Todopoderoso, con el que es santo, 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 Dios Todopoderoso. El verdadero problema es que no conocemos a Dios. No conocemos a Dios lo suficiente. No se conocen sus atributos, su gloria, su inefabilidad, su santidad, su omnipresencia, su eternidad, su omnisciencia, su omnipresencia. Si usted y yo nos diéramos cuenta de que donde quiera que nos encontremos, Él está ahí, eso ya transformaría sus actitudes. Él no solamente está acá, está cuando estoy solo, cuando estamos en conjunto, en todas partes. Él está en todo lado. Eso ya le transformaría su vida y lo pensaría 2 veces antes de pecar. Así que la Biblia, esta palabra, es la que le habla acerca de Dios, pero no solamente de Dios, también está hablando acerca de Jesucristo. Ahí estudie lo que se habla acerca de Él, de la persona, de la obra de Jesucristo mismo, todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él soportó cuando vino aquí a este mundo. De hecho, no hay una manera más importante o más grande de ser transformados que recordar la cruz. Cuando usted tiene en mente la cruz en sus vidas constantemente y dice, Él se llevó mis pecados. Cuando usted está todo el tiempo inmerso en la cruz, cae de rodillas y le dice, ay Señor, haga lo que usted quiera conmigo. Yo ya viendo esa cruz, usted haga lo que quiera. Debe leer las Escrituras para saber qué se espera de usted. Allí están los mandamientos. Por supuesto, guardar los mandamientos de Dios establecen esto, establecen que existe pecado, le señalan, le muestran que hay un pecado.
muestran con claridad cuál es la naturaleza, la realidad de la vida. Los 10 mandamientos son un tutor, son un maestro de escuela para llevarnos a Cristo. Cuando vemos que no los podemos cumplir, nos damos cuenta que necesitamos a Cristo. De otra forma no hay entrada al reino de los cielos. Por eso antes pintaban los mandamientos en las iglesias, para que la gente los tuviera presentes, que entendieran que es solamente, que vieran la naturaleza pecadora y que solamente es a través de Cristo. Los pecadores no pueden hacer nada en su santificación. Deben buscar, no obstante, la santidad aprovechando los medios que Él nos da por medio del Espíritu Santo. Así que aquí encontramos ese proceso de santificación, este lavado que se lleva a cabo por el Señor Jesucristo a través de la instrumentabilidad del Espíritu Santo a quien Él ha enviado. Se realiza por y a través de la palabra. Santificarlos por medio de tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué pierde tiempo? No pierda tiempo. Esté pensando todo el tiempo en la palabra. Mire el rostro de Cristo, mire el rostro de Dios, busque lo que hablan las Escrituras, porque eso le va a llevar a la santificación. Le muestra el camino. Le muestra cómo esa santificación puede ser alcanzada. Y es la función del Espíritu Santo de hacer esto. Él nos lleva a la palabra, nos abre la palabra, nos implanta esa palabra en nuestros corazones. Por eso, cuando abrimos la palabra los domingos, pedimos, muéstranos. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Él es el que obra en la vida de cada uno de nosotros, pero obra lo que dice la palabra. Él nos revela quién es el Señor. Él nos revela la santificación. Él nos muestra la limpieza cada día, semana a semana, año a año, y nos está transformando. Y como aún veremos, Él continuará con ella hasta que esté completamente perfecto, sin ninguna mancha. En ese momento estaremos en su presencia. Antes no, pero estamos en ese proceso. Estamos caminando, pero va a llegar un momento en que ya no va a haber más pecado. Yo me quiero morir. ¿No? ¿Cuántos nos queremos morir? Yo me quiero morir. Yo quiero morir porque yo sé que ya no va a haber más pecado. ¿Quién le tiene temor a la muerte? ¿Por qué le tememos a la muerte? No es necesario temer a la muerte, porque ya se acabará el pecado. Qué bendición va a ser ese momento, que vamos a dejar de luchar con eso que todavía, esa contaminación que todavía mora en nosotros. Él ha iniciado una obra y la va a llevar a cabo en ese instante. Vamos a estar perfectos en adoración completa a nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la obra del Señor y continúa haciendo esa obra en su pueblo, que es la iglesia. Vamos a orar por esto que acabamos de estudiar y entender, Señor. Estamos agradecidos esta mañana. Gracias por este estudio tan importante. Oramos, Señor, en primer lugar, por alguna persona que se encuentra en esa condición de fariseos o de rebeldes en este día, Señor, que quizás han entendido el Evangelio y entienden las implicaciones y de manera consciente, deliberada, intencional, le dan la espalda. Pedimos que tengas misericordia de estas vidas y que este texto lo uses para abrir su entendimiento, que vean la necesidad de arrepentirse. Y Señor, también oramos por cada uno de nosotros acá. Gracias te damos, Señor, por la obra de gracia que has hecho en la vida de cada creyente. Reconocemos, como dice Santiago, que con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Padre, no queremos quedarnos ahí, no queremos que esto sea así, no queremos que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones
sean una característica en nuestras vidas. No permitas que esos hábitos pecaminosos se manifiesten de manera evidente. Te pedimos, Señor, que uses este estudio para motivarnos a seguir esforzándonos, para colocar tu palabra en nuestra mente y para hacer de acuerdo a lo que ella nos ha dejado. Que estemos alineados a tu palabra es nuestra petición esta mañana y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.